Bienvenidos a Yo Critico, soy Luis Peroso Cervantes y los acompaño a diario con una reflexión sobre ciudadanía, sobre política, sobre la realidad real y la manera en la cual nosotros podríamos de algún modo transformarla. Y hoy quisiera hablar de una frase que me dijo mi compadre Juan Carlos Fernández hace algún tiempo, en el 2021, después de una campaña electoral difícil que vivimos en Maracaibo, donde, bueno, para bien o para mal, perdimos nosotros las elecciones municipales, donde él era candidato, y tocaba de algún modo reconstruir aspiraciones, a recoger todo lo aprendido de la derrota y transformar la derrota en algún modo en dignidad, de algún modo en un ala herida que se vuelve más fuerte al curarse, y transformar las cicatrices en lugares aptos para poder resistir a las inclemencias del tiempo y de la realidad. Él dijo una frase que a mí todavía me sigue gustando y que me hace pensar mucho sobre cómo funciona el mundo de la política en nuestro país. Cómo es la política ese ente transversal que recorre nuestros intereses, nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de ser día a día. Cómo la política, esa señora ingrata en muchísimos momentos, pero que es capaz de entregarle al hombre el placer del poder, la miel de las masas y del gusto. Cómo la política, bueno, puede convertirse, para bien o para mal, en formas de reencontrarnos y de hacernos cada día mejores personas. Cómo podemos nosotros profundizar en procesos políticos para entender mejor nuestro rol en la sociedad y en el día a día. Juan Carlos decía algo que me pareció brillante. Decía: el que no olvida, no gobierna. Y parecía como si fuese una especie de sentencia latina, como si llegase de una sabiduría ancestral. El que no olvida no es capaz de gobernar. El que no se da cuenta que ya ganó las elecciones, el que no se da cuenta de que ya es triunfador, el que no se da cuenta, el que no asume que ya la pugna ha pasado, bueno, en un proceso democrático evidentemente no va a poder gobernar. Y eso parte de un principio de la democracia que a mí me seduce, y es que quien gana debe gobernar para aquellos que lo eligieron como para aquellos que votaron en contra de él. Si tú ganaste con el 40%, tienes que gobernar para un 60% que no votó por ti. Es la realidad de muchísimos gobernadores y alcaldes que ganaron porque la oposición fue dividida en el 2021. Pero también es una realidad, bueno, terrible en el momento en el que el gobernante es incapaz de olvidar que la pugna ha cesado y de aceptar que existe un grupo que se ha medido, que se ha contado, que tiene una participación o no, porque también hay grupos cuya participación política es no participar, cuya participación política es la abstención, por ejemplo. Entonces, esos grupos que se miden asistiendo o no asistiendo, participando y siendo derrotados, ese grupo que se midió en las elecciones, evidentemente es una realidad y tienes que perdonarlo. Tienes que perdonar para poder gobernar. Tienes que dar tu brazo a torcer y entender que muy a pesar de que te alzaste con los laureles de la victoria, hay algo que todavía no has logrado tener, que es esa terrible esclavitud hacia la hegemonía. Porque si es una de las cosas que yo siempre he odiado del chavismo como cultura política, es su actitud hegemónica. La idea de que haya una sola verdad y una sola forma de ver las cosas es la hegemonía. Lo cierto es que hoy, más que nunca, tenemos que aprender de esa frase
de ese sofisma interesante que nos dice que el que no olvida no gobierna. Y Américo de Gracia me hizo pensar, este político del oriente del país, me hizo pensar recién con una publicación que hizo, aquí se las pongo por algún momento, no sé qué está saliendo, con tres fotografías llenas de una inmensa sabiduría. En la primera fotografía, pueden verla ahorita, se ve nada más y nada menos que a Mandela. Mandela, el gran ejemplo de Sudáfrica, el gran líder que decidió perdonar, que decidió ir, obtener la victoria y perdonar en vez de ir a castigar. Y en esa fotografía ustedes lo ven nada más y nada menos que con el señor, quien fue su verdugo, podríamos decirlo, de Klerk. El señor de Klerk, que es, bueno, la antítesis política de Mandela, recibió el perdón de Mandela, recibió la actitud positiva de Mandela ya en el poder. Y ahí pueden verlo casi que riéndose, teniendo simpatía con quien en algún momento fue su perseguidor, quien lo condenó a la cárcel, quien lo condenó a sufrir. La siguiente fotografía que ya pueden ver allí es una de estas realidades que nosotros compartimos todos los días sobre la situación venezolana. Imagínense ustedes a esos dos que están allí. Ese es Patricio Aylwin, quien fue presidente de Chile después de Pinochet, junto con Pinochet, compartiendo una sonrisa con el torturador, con el perseguidor, con el asesino, con el golpista, con el hombre que desarrolló una dictadura cruenta en Chile, pero que gracias a Aylwin, él generó el inicio del cambio político y después permitió, bueno, que sí, que la izquierda llegase al poder. Y la tercera fotografía es de Walesa con el esbirro comunista Yadris Esquiego, quien, bueno, desarrolló toda una política de terror en Polonia y llegó el líder democrático, evidentemente, a darle un punto de inflexión a esa realidad. Entonces, lo mejor que nos puede pasar a nosotros en un escenario de cambio político es encontrar al próximo presidente de la República recibiendo pacíficamente la banda presidencial de manos de Nicolás Maduro. Es lo mejor que le puede pasar a todos los venezolanos, tener un presidente que llegue a perdonar, que llegue a decirle a los venezolanos: llegó la hora de reencontrarnos, llegó la hora de olvidar las diferencias, llegó la hora de hacer posible una transición pacífica, una transición en la cual se obtengan voluntades y no rivalidades, en la cual todos vayamos juntos hacia el cambio político y no vayamos hacia la guerra, hacia el odio, hacia la confrontación inútil, hacia la destrucción de lo poco que nos queda. Debemos aprender de esto y debemos dejar de insistir en un conflicto estéril. Sí, bueno, habrá quien diga que el chavismo es culpable de todos los males habidos y por haber, y yo soy capaz de creerlo, pero aún así, si no perdonamos, no vamos a ser capaces de cobrar esta elección. Hoy la señora María Corina Machado tiene que aprender de eso. Ella ganó la elección primaria, pero no perdonó a las personas que se han opuesto a ellas dentro de la oposición. Quizás ese sea el más terrible de los errores de María Corina Machado. No haber perdonado a la oposición de la Plataforma Unitaria. Y al no perdonar a la oposición de la Plataforma Unitaria, fue incapaz de unirse a ellos y de convertirse en la líder de esa oposición que también existe,
que por más que haya sacado ya 3 millones de votos, esta es una posición que representa a electores, que representa a personas que tienen alcaldes y gobernadores en todo el país. Y es injusto que ella no se haya dado el momento de perdonar. Y por eso el conflicto interno de la oposición es odio contra otros opositores. Y yo entiendo que hayan tantos resentimientos, pero llegó la hora de perdonar. Porque si no perdonamos, no vamos a ser capaces de gobernar. El que no perdona, no gobierna. Amo esa frase y de algún modo explica el problema de la cultura política venezolana. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Será capaz la señora María Corina Machado de perdonar a Manuel Rosales por pensar diferente a ella y de apoyarlo en la presidencia de la República, en la cual está inscrita en este momento como candidato el señor Manuel Rosales? ¿Será capaz de perdonar a alguno de los otros 12 inscritos? ¿O no gobernará jamás por no tener la capacidad de perdonar? Los leo en los comentarios. Soy Luis Peroso Cervantes y esto es Yo Critico. Y critico porque ejerzo mi criterio.